6 minutitos pasaron de las 10 de la mañana. Son bienvenidos todos los que se incorporan a la audiencia a partir de este momento. Abrieron los mercados, 57 pesos el dólar según el Banco Nación, el riesgo país en 1901. Habló, decíamos recién, en su presentación el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Lo siguió luego el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Y está en línea ya Carlos Heller. Vamos a analizar con él estos anuncios. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Qué podemos decir de estos anuncios, tanto en el plano económico, financiero, como en el político? A ver, tanto el nuevo ministro como el presidente del Banco Central ratificaron varias cosas. A ver. La vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. El cumplimiento, el mantenimiento de la política fiscal. Y que el Banco Central está con fortalezas suficientes, elementos de sobra para dar tranquilidad respecto al tipo de cambio, ¿no es cierto? Mandato al central, el mandato del central, dijo Lacunza, garantizar la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio está sobradamente sobre su valor de equilibrio. Y esto lo volvió a repetir Sandleris, que además dijo que el Banco Central iba a intervenir, lo que yo interpreto que dijo, ¿no es cierto?, en alimentar la demanda que hubiera dentro de estos valores que se consideran razonables, pero que no se iban a utilizar divisas para aceptar un valor superior o que salga de este rango en el que se está moviendo el tipo de cambio actualmente. Es decir, si hay demanda de dólares a este precio, serán abastecidos. Si hay una demanda a precios superiores, no habrá oferta de parte del Banco Central. Eso es, creo que lo que habría que entender pasado en limpio. Habló de la solidez del sistema, explicó que los depósitos en dólares, más de la mitad, están depositados en el Banco Central y forman parte de las reservas que el Banco Central tiene, y que el resto está prestado a exportadores, es decir, que es una cosa sin riesgo. Habló que los plazos fijos en pesos durante la semana pasada se renovaron con normalidad, cosa que doy fe. Que efectivamente es así, y bueno, trató de hacer lo que le corresponde a los funcionarios, que es llevar tranquilidad y tratar de que las cosas salgan de madre. Ambos reconocieron que esto tiene un impacto inevitable sobre los precios, sobre la inflación. Ellos lo miden en términos de inflación y de políticas y demás. Obviamente hay que medirlo en términos de poder adquisitivo de la población. No hubo, en el caso del Banco Central no correspondía, en el caso del ministro de Hacienda no hubo ningún anuncio concreto desde el punto de vista de medidas que pudieran servir para paliar los efectos que tiene sobre la población este avance inflacionario. Habló de diálogo político y de llamar a los referentes de la oposición, de las distintas fuerzas políticas, porque según la instrucción que le había dado el presidente, convocar a todos los representantes económicos de la población. Dijo, los resultados de la gestión han sido inferiores a los esperados, y dividió la culpa en la herencia, en errores propios y en la mala suerte, textualmente. Sí, sí. Dijo algo también con respecto al tema de la consistencia fiscal, ¿no? Que había más recaudación que erogaciones, algo por el estilo. Bueno, sí, por eso dije, reiteró que las metas fiscales estaban mostrando números, que el ajuste está funcionando y que los ingresos fiscales son superiores a los gastos, que es el famoso tema del superávit primario del que hablan, o del equilibrio fiscal primario. Nunca hablan del financiero, es como que no existiera. Esto lo hemos explicado ya 1.000.000 de veces, pero bueno, pareciera que en este momento las tensiones y la atención principal está en frenar las expectativas sobre una eventual corrida cambiaria,
sobre todo por lo que pasó ayer en los mercados en Nueva York. En Argentina ayer fue feriado, pero el mundo funcionó y entonces continuó la caída de los valores de las empresas que cotizan en Nueva York, lo cual no necesariamente tiene que ser acompañado porque hoy el tipo de cambio se corra, ¿no es cierto? Claro. Es decir que, bueno, creo que es eso, ratificaron la política, dijeron claramente que el presidente estaba en modo presidente y no en modo candidato, y que su preocupación y lo que le había pedido al ministro es que haga todo lo necesario para paliar los efectos de estas políticas que ellos mismos han implementado. Bueno, se echó un poco de la culpa al proceso electoral, dijo el proceso electoral no es indiferente a la actitud de los mercados. Más que el gobierno es importante lo que haga la oposición, sobre todo la que tiene más votos. Sí. Vuelve a lo que un poco dicho de una manera menos violenta, pero a lo que había dicho Macri el lunes enojado. Claro. Carlos, el gobierno es importante lo que haga la oposición, sobre todo la que tiene más votos. Es como una manera de transferir las responsabilidades a quienes tuvieron el apoyo de la ciudadanía y volver a poner, y yo recién estaba escuchando lo que ustedes ponían en el aire a Carrió, Sí. ¿no? Es decir, bueno, si lo votaron, jodanse, más o menos, ¿no? Y volvió al discurso del lunes de Macri, más o menos. Por Carlos. eso digo, Sí. la culpa la tienen los ciudadanos que con su voto hicieron enojar a los mercados. Bueno, claro. es un discurso antidemocrático esencialmente, y en definitiva pone a la democracia y a la ciudadanía en un papel secundario y subordinado que es a todas luces inaceptable, ¿no es cierto? Claro. Es decir, si efectivamente los mercados ejercen ese poder, lo que hay que estar es condenando esa acción de los mercados y no echándole la culpa a la gente, porque estamos en el horno, si eso es verdad. Claro. Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Bien. ¿Alcanza con esto, digo, con la palabra de la Cunza y la de Sanleris para calmar esos mercados que ayer parecían que estaban muy alerta? Pero separemos, insisto, lo que pasa en la bolsa de Nueva York, con las acciones de algunas compañías. El gobierno tiene la desgracia de que los amigos de siempre le hacen las gauchadas, porque el mismo viernes dos calificadoras de riesgo le bajaron la nota y hablaron de riesgo de default. Claro. Y bueno, cuando las calificadoras de riesgo hablan de riesgo de default, vos no podés evitar que algunos se pongan nerviosos. Pero yo quiero insistir en una cosa que he explicado otras veces. El Banco Central tiene un acuerdo vigente con el fondo por el cual vende hasta una cierta cantidad de dólares por día a un determinado valor. Y lo que hoy ratificó, entiendo, el presidente del Banco Central es que esa es la política que se va a mantener y que el Banco Central no va a convalidar abastecer una demanda por valores superiores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si hubiera demanda por valores superiores, no va a haber oferta, por lo menos de parte del Banco Central. Y como tampoco es probable que haya oferta de particulares, se podría llegar a una situación de una demanda a mayores valores, pero que no haya quien lo abastezca. Porque no te olvides que siempre hay dos puntas, ¿no? Hay uno que vende y uno que compra. Claro. Si el gobierno o el Banco Central no convalida y no es la punta vendedora, la punta vendedora tendrían que ser particulares que creen que a ese precio les interesa vender, cosa que parece poco probable. Entonces podría producir una situación de una demanda que no es satisfecha. Es decir, que haya compradores de dólares que no hay quien los abastezca. Nadie piensa en esa variante, ¿no? Pero puede pasar. Ahí estamos viendo que hay un leve incremento de Banco Nación de 1 peso, creo que el riesgo país se sostiene.
Sí. Hay una sensación de provisoriedad o de transitoriedad en todo lo que se dijo allí, ¿no? Bueno, cuando el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda hablan de una marcada inestabilidad financiera, están reconociendo que hay una situación en la que las expectativas, como mínimo, generan una tensión. Yo creo que lo que dijeron ambos es que ese tipo de cambio del orden de los 60 pesos, para decirlo en un número redondo, sí, que también utilizó Alberto Fernández para decir que era un tipo de cambio más que aceptable, pareciera como ser una suerte de techo, aunque no se dijo con esas palabras, pero ambos dijeron, e insisto, tomo lo que dijo Alberto Fernández el otro día, que en ese rango el tipo de cambio es altamente competitivo, es decir que para el comercio internacional es un tipo de cambio que cubre claramente las expectativas, tomando la evolución que se hace de lo que se llama el tipo de cambio normal competitivo, que es medir tu moneda contra la moneda de los países con los que tenés intercambio comercial, las devaluaciones o apreciaciones que cada una de esas monedas puedan tener, y ponerla en las proporciones. Es decir, si mi comercio con Brasil es un 25% de mi comercio exterior, entonces yo la relación con el real la tomo en ese 25%. Eso es una ecuación compleja que permite decir estás atrasado, estás bien o estás muy caro. Bueno, aparentemente en esa franja de 55 a 60, para decirlo con alguna elasticidad, el tipo de cambio para todo el mundo está en una franja competitiva. Dicho esto, voy a repetir lo que he dicho 1.000.000 de veces. El problema más grave es que en esta economía sin regulaciones, todo eso se traslada a los precios. Claro. Cuando se traslada a los precios, pasan dos cosas. Primero, la gente tiene más dificultades para abastecerse en sus necesidades elementales, pero además eso se traslada a inflación, y esa inflación vuelve a atrasar al tipo de cambio. Claro. Y por lo tanto, el tema no se sale de esta manera. Cosa que ha sucedido este fin de semana, ¿no? Por eso, yo estoy analizando esto puntualmente, pero reitero algo que los que me escuchan saben que lo digo todas las veces: no se puede analizar una variable sola de la economía aislándola de las demás. Claro. Entonces, si mañana el trigo o la harina sube de precio, y el pan sube de precio, y los fideos suben de precio, y la carne sube de precio, etcétera, etcétera, como se reconoció en la conferencia de prensa, que se esperaba que agosto y septiembre haya un recrudecimiento de los valores inflacionarios, aún si tuvieran éxito en lo que están anunciando hoy, te están diciendo que en un poquito de tiempo vuelve a estar atrasado ese tipo de cambio. Entonces estás en una cuestión que no tiene solución, o por lo menos que esta no es la solución. Por eso, Carlos, el dólar futuro se cotiza, se negocia bastante alto. No, el dólar futuro se cotiza bastante alto, primero porque hay una especulación, y en definitiva el dólar futuro es una apuesta. Yo te apuesto, yo Banco Central, que hago la política, te digo, mire, a fin de año va a estar a tanto. Casi 80 me parece, ¿no? No sé a cuánto está, no tengo el dato. Sí. No tengo el dato. Pero también eso es un valor que tiene muchísimo descolazo, porque si vos lo mirás y volvés un mes para atrás y mirás a cuánto se hacían los contratos de dólar futuro para fin de año, eran valores muchísimo más bajos. Claro. Entonces, lo que hay allí también es una enorme acción especulativa, porque no es todo economía real o todo obedece a hechos reales de la economía. Hay un altísimo porcentaje de todo esto que tiene que ver con especuladores que están apostando, que están jugando. Vos pensás que cuando el viernes bajaron las acciones de algunos 15 puntos,
hubo alguien que le pareció que a ese precio era negocio comprar. Porque lo que a uno siempre se olvida es que todas esas operaciones tienen dos puntas. Hay alguien, cuando se hace un seguro de cambio a 80, alguien está apostando a que gana ese precio, claro, porque no va a llegar. Claro. Y otro está apostando a que va a llegar o va a pasar y se está cubriendo con el seguro. Claro. Por eso es una apuesta. Eso es un tema muy delicado porque es especulación pura. Y porque se está jugando con que en el medio de elecciones, cambio de autoridades y un montón de cosas que no tienen que ver con en realidad la economía en sí misma, sino con las expectativas o las presiones que esos mismos mercados quieren ejercer sobre la gente para generar lo que Carrió verbaliza. Porque no se puede despegar una cosa de la otra. Lo que Carrió verbaliza, cuando dice, la semana pasada los mercados estaban tranquilos porque las encuestas decían que estábamos empatados. Sí. Ahora, con estos resultados que ustedes votaron y le dieron los votos a estos tipos, miren lo que están los mercados. Entonces no se quejen. Escuchalo de vuelta, Carrió, y vas a ver si nos dice esto que te... Sí, dice exactamente eso, sí. Sí, retoma el discurso del lunes de Mauricio Macri. Con estos anuncios, ¿en qué cambia la situación política del gobierno? Nada. Nada, estamos igual. La verdad, no sé, qué sé yo, veremoslo. Insisto, en el marco de una situación de altísima volatilidad, veo acá que a las 10:30 hay reunión de gabinete. Es decir, me parece que van a batir récord de reuniones, deben haber hecho más reuniones la última semana que en 3 años y medio. Claro. Bueno, de hecho hoy el presidente le agradeció que se hayan levantado tempranito, ¿no? Un lunes que se hayan levantado tempranito, dijo. Bueno, hubo un par de furcios, pero yo no quiero entrar en eso, porque hubo un furcio del presidente y hubo otro del ministro de Hacienda, ¿no? Cuando dijo que lo nombraron presidente. Arrancó diciendo que lo habían nombrado, pero en realidad se le quiso decir que lo nombró el presidente, ¿no? Pero no le salió bien. Pero bueno, son también cosas atribuibles a los nervios. En el caso del presidente tal vez no está acostumbrado a ese horario tener reuniones. Vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. Una pregunta, si el Banco Ciudad, el banco oficial de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está planteando un dólar por encima del techo supuesto, digo, planteado tanto en la conferencia de prensa como incluso todos más o menos coinciden. ¿Indica algo o es simplemente una cuestión de oferta y demanda del día? Te digo porque está en 61 en el Banco Ciudad. ¿El Banco Ciudad? No tengo idea. No te puedo decir porque te vuelvo a repetir. En un ambiente de especulación, sí, vos podés hacer cualquier cosa. Yo estoy viendo que el Nación está en 58, sí, y que el Citi está en 58.12, sí, para tomar un banco extranjero. ¿Por qué diablo podría ser que el Ciudad esté en 61? No tengo la menor idea. Sí, yo acabo de entrar en el Itaú y sigue 58. Que acabo de entrar en la cuenta mía, la del Itaú, y sigue en 58. Ah, ¿y vos tenés cuenta en el Itaú? También. Bueno, entré en la que tengo dos cuentas. Tengo una en el Banco Crédito y otra en el Itaú. Bueno. El Superville 61.40, el Galicia 60 y largo. Está bien. Lo que se sostiene, bueno, dice Riesgo País, 1906 puntos. En principio uno podría inferir que los anuncios no es que han disparado las cosas. Digo, por ahora, está como estaba el otro día. Repetir que lo del Riesgo País desde el punto de vista de su implicancia en el día a día es nulo. Claro. Porque el Riesgo País está marcando la tasa que la Argentina tendría que pagar si sale a tomar fondo al mercado. Claro. Cosa que no tiene mucho asidero porque hace más de un año que la Argentina no toma fondo en el mercado. Entonces, pareciera que en realidad es solo un indicador para meter miedo ese, ¿no? Vos fijate que sigo mirando lo que estoy viendo en las pizarras. El paralelo está en 59. Sí. Es decir, lo del Ciudad no tiene mucha explicación. Lo que sucede es que
que los privados, vos dijiste por ahí el Galicia o algún otro, pueden estar haciendo su negocio simplemente, porque no están obligados, no hay un precio del dólar. Claro. No hay un precio del dólar. Lo que hay es, si se cumple, una decisión del Banco Central que dice, en estos valores nosotros vamos a vender y abastecer la demanda. Si los valores se van por arriba de esto, el Banco Central no va a abastecer esa demanda. Eso es la síntesis de lo que dijo hoy el presidente del Banco Central, y bueno, veremos si lo sostiene, pero tiene lógica. Sí, totalmente. Tiene lógica. Hubo, Carlos, hace unos segundos se difundió un comunicado de Jerry Rice, vocero principal del FMI. Dice: seguimos de cerca los desarrollos recientes en la Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de política para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo técnico del FMI viajará a Buenos Aires pronto. Nada más que eso. Escueto y sin... Bueno, se diferencia de otro porque las semanas anteriores se había puesto en duda, salían en paralelo diciendo apoyamos fervientemente las medidas, ¿no? Claro. En este caso están un poco más prudentes y han tomado un tanto distancia. Seguimos atentamente, pero insisto, el gobierno ratificó que sigue en el marco del acuerdo con el fondo, ratificó que a su juicio, lo dijo tanto el ministro como el presidente del Banco Central, la economía no requiere un tipo de cambio más alto, que están en condiciones de sostener ese tipo de cambio y que van a hacer lo que haga falta para mantenerlo, ¿no es cierto? Insisto, esto supone que las tasas de interés sigan altísimas, que la economía real siga afectada, que la inflación vuelva a dispararse. Todo eso va a suceder. Por eso, lo que estamos diciendo es, si estas medidas que se están tomando son capaces de impedir una corrida cambiaria o estamos en el marco de esa corrida cambiaria. Mi impresión es que van a poder sostenerlo dentro de este rango. Yo no te puedo decir que va a estar en 57 o en 58. Por eso dije, yo creo que en el rango ese de alrededor de 60, donde el propio Fernández dice es un tipo de cambio que está bien, uno se imagina que va a girar la cosa. Como no hay políticas que liguen el tipo de cambio del resto de las variables de la economía, esto va a seguir repercutiendo en el bolsillo de la gente o sobre todo de los más pobres, de los que ganan menos, de los que no tienen trabajo, bueno, todo lo que sabemos. Si tendría que decir algo que me llamó la atención, dale, es que el ministro no anunció ninguna medida paliativa de estos efectos desde el punto de vista del bolsillo de la gente. Claro, bueno, es como que ya lo hicieron, ¿no? Puede suceder que en esta reunión de gabinete que estaría empezando en este momento, a las 10:30 estaba citada, justamente de ahí salga luego el anuncio de algunas medidas que tengan que ver con darle algún poco más de plata a los jubilados, bueno, todas estas cosas que trascendían, que se estaban estudiando, y que creo que tal vez con buen criterio trataron de desdoblar, porque la urgencia era que a las 10 abría el sistema y habría que salir a decir qué iba a pasar con eso, ¿no? Claro. Me parece que las conferencias de prensa estuvieron principalmente orientadas a eso. Ambas, y bueno, ahora puede ser que en el curso del día haya otros anuncios más vinculados a la economía real, que en el mejor de los casos, lo podemos adelantar, seguirán siendo anabólicos todas estas medidas de hasta después de las elecciones, o hasta fin de año, hasta después que entreguemos el poder, y después, si nos va bien, recuperamos lo que ahora nos hemos atrasado en el cumplimiento del plan. Claro. Pero bueno, me parece que ya no les funciona, y bueno, el resultado de las PASO de la otra semana muestra claramente
que ya no le funciona, porque con anabólicos no lograron tener el voto de rechazo que expresó masivamente la ciudadanía el 11 de agosto. Claro, como siempre. Carlos, te mandamos un abrazo gigante. Que le vaya bien. Gracias por iluminarnos con estos temas. Era Carlos Heller, sus impresiones de las conferencias de prensa que dieron el titular del Banco Central de la República Argentina, Guido Sangleris, y el nuevo titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza. Nos vamos a las noticias de 10:30 aquí en Radio Colonia. Cuando regresamos, Caballero Díaz, y hasta las 12.